Bienvenidos a la segunda parte de la historia del país de la India, espero que sea de su agrado. Aunque los Upanishads forman parte de los textos védicos, se consideran una sección separada conocida como Vedanta, el final de los Vedas. Los Upanishads son a veces llamados Vedanta, debido a su posición filosófica final en la secuencia de los Vedas. Diálogos maestro-discípulo. Los Upanishads a menudo se presentan en forma de diálogos entre un maestro espiritual, gurú, y un discípulo. Estos diálogos exploran cuestiones profundas sobre la existencia, la realidad última, Brahman, y la naturaleza del yo, Atman. Concepto de Brahman. Una de las ideas centrales de los Upanishads es el concepto de Brahman, la realidad última y cósmica. Se describe como la fuente y la sustancia de todo lo que existe, y la identificación con Brahman se considera una realización espiritual suprema. Atman y Brahman. Los Upanishads exploran la relación entre el Atman, el yo individual, y Brahman. La realización de que el Atman y Brahman son uno y lo mismo constituye la liberación espiritual, moksha, según la filosofía de los Upanishads. Concepto de Maya. El término Maya se introduce en los Upanishads para describir el velo de ilusión que cubre la percepción de la realidad última. Superar la Maya es esencial para alcanzar la comprensión de Brahman y la liberación espiritual. Escuelas filosóficas, darshanas. Los Upanishads forman la base filosófica de las 6 escuelas de pensamiento clásicas de la India, conocidas como darshanas. Estas incluyen Vedanta, Samkhya, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa y Yoga. Influencia en el hinduismo y el budismo. Los Upanishads han influido profundamente en el hinduismo y han proporcionado las bases filosóficas de muchas corrientes espirituales y prácticas meditativas. Además, algunas de las ideas fundamentales de los Upanishads también influyeron en las enseñanzas del Buda en el desarrollo del budismo. Los Upanishads representan una etapa crucial en el desarrollo del pensamiento filosófico en la India, llevando la atención más allá de los rituales externos hacia la exploración de la naturaleza última de la existencia y la búsqueda de la liberación espiritual. Su impacto perdura hasta el día de hoy, ya que continúan siendo objeto de estudio y contemplación en las tradiciones espirituales de la India. El desplazamiento de centros de poder se refiere a cambios en la ubicación y la importancia de los centros políticos, culturales y económicos dentro de una región o civilización. En el contexto de la India antigua, el desplazamiento de centros de poder ocurrió durante diferentes periodos de su historia, incluyendo la transición de la civilización del Valle del Indo a la época védica y más allá. Aquí se destacan algunos aspectos relacionados con este desplazamiento. De la civilización del Valle del Indo a la época védica, se cree que el centro de poder durante la civilización del Valle del Indo estaba ubicado en ciudades planificadas como Harappa y Mohenjo-Daro. Sin embargo, con el tiempo, se observó un desplazamiento hacia el norte, hacia la región que hoy se conoce como la llanura indo-gangética. Este movimiento está asociado con la llegada de los arios y el inicio de la época védica. Centros védicos. Durante la época védica, los centros de poder se establecieron en torno a ciudades y regiones como Kuru y Panchala, situadas en la llanura indo-gangética. Estas áreas se convirtieron en centros culturales y políticos significativos. Periodo de los Mahayanapadas. Posteriormente, durante el periodo de los Mahayanapadas, alrededor del 600 a.C. en adelante, se produjo un desplazamiento adicional de centros de poder. Surgieron grandes reinos y repúblicas, como Magadha y Kosala, que se convirtieron en destacados centros políticos y económicos. Ascenso de Magadha. Magadha emergió como un poderoso centro político bajo gobernantes como Bimbisara y Ajatasattu. Más tarde, con la dinastía Maurya, Magadha se convirtió en el centro de un vasto imperio bajo el reinado de Asoka en el siglo III a.C., periodo imperial Gupta. Después del declive del Imperio Maurya, el norte de la India experimentó el surgimiento del Imperio Gupta, siglos IV a VI d.C. Durante este periodo, centros como Pataliputra, bajo el gobierno de Chandragupta II y Samudragupta, se destacaron como centros imperiales y culturales. Desplazamiento regional y rivalidades. A lo largo de la historia india, los centros de poder a menudo experimentaron cambios debido a desplazamientos regionales y rivalidades políticas. La competencia entre diferentes reinos y dinastías llevó a cambios en la preeminencia de ciudades y regiones específicas. Influencia de las rutas comerciales. La ubicación estratégica a lo largo de rutas comerciales también desempeñó un papel en el desplazamiento de centros de poder. Las ciudades que tenían acceso a rutas comerciales prósperas a menudo se volvían o estaban asociados con cambios dinásticos. La ascensión y caída de dinastías influían en la posición de los centros de poder en la India antigua. Estos cambios en los centros de poder reflejan la dinámica y la evolución de la historia de la India, donde diversas civilizaciones, reinos y dinastías han dejado su huella a lo largo de los milenios.
Cada período ha contribuido a la rica y compleja historia de la India. Antes de la consolidación de estructuras de gobierno más centralizadas en la India antigua, especialmente durante el periodo védico y la formación de reinos y repúblicas en el periodo de los Mahayanapadas, muchas comunidades en la India primitiva estaban organizadas en sistemas de gobierno tribal. Estos sistemas se caracterizaban por una forma de gobierno descentralizado y basado en la autoridad de líderes tribales. Aquí se destacan algunos aspectos clave del sistema de gobierno tribal: organización descentralizada. Los sistemas de gobierno tribal se caracterizaban por su naturaleza descentralizada. Cada tribu o comunidad estaba gobernada por su propio líder tribal, y la autoridad se distribuía entre varios líderes en lugar de estar centralizada en una única figura. Líderes tribales. Los líderes tribales eran figuras respetadas dentro de sus comunidades y ejercían autoridad en asuntos políticos, sociales y militares. Su liderazgo a menudo se basaba en la tradición, el carisma personal, la experiencia en la guerra u otros criterios valorados por la tribu. Economía de subsistencia. Muchas tribus practicaban una economía de subsistencia, dependiendo principalmente de la caza, la recolección y la agricultura de pequeña escala. La toma de decisiones políticas estaba vinculada a las necesidades de supervivencia y bienestar de la tribu. Sistema de consejo. En algunos casos, la toma de decisiones importantes podía llevarse a cabo a través de un sistema de consejo tribal. Los líderes tribales y otros individuos destacados de la tribu se reunían para discutir y tomar decisiones colectivas. Religión y tradiciones. La religión y las tradiciones tribales desempeñaban un papel crucial en el sistema de gobierno tribal. Las decisiones políticas y sociales a menudo estaban influenciadas por creencias religiosas y prácticas rituales. Estructura social. La estructura social en las comunidades tribales solía ser más igualitaria en comparación con sistemas posteriores basados en castas. La movilidad social podía ser más fluida, y las jerarquías sociales estaban determinadas por la habilidad y el logro personal más que por el nacimiento. Sistemas de justicia informales. La resolución de disputas y la administración de la justicia en las comunidades tribales a menudo se realizaban a través de sistemas informales, como la mediación por parte de líderes tribales o consejos comunitarios. Movimientos nómadas. Algunas tribus eran nómadas y se desplazaban en busca de recursos, lo que llevaba a una forma de organización política más flexible y adaptativa a entornos cambiantes. Es importante señalar que la organización política y social en las sociedades tribales era diversa y variaba según la región y las circunstancias específicas de cada tribu. A medida que la historia de la India progresaba, se producían cambios en las estructuras políticas con la formación de reinos, repúblicas y imperios, pero las influencias de los sistemas de gobierno tribal perduraron en la compleja trama de la historia india. El sánscrito es una lengua clásica de la India que ha desempeñado un papel fundamental en la historia cultural, religiosa y literaria del subcontinente. Aquí se presentan algunos aspectos claves sobre el lenguaje sánscrito: orígenes y antigüedad. El sánscrito es una lengua indoeuropea y pertenece al grupo indoario de la familia de lenguas indoeuropeas. Se originó en la India antigua y se desarrolló alrededor del segundo milenio A.C. Lengua litúrgica y clásica. El sánscrito se convirtió en la lengua litúrgica de las antiguas escrituras hindúes, incluidos los Vedas. También se utilizó para una amplia gama de textos clásicos en filosofía, literatura, poesía, gramática y ciencia. Desarrollo literario. La literatura sánscrita abarca una amplia variedad de géneros, desde los Vedas y los Upanishads hasta los épicos como el Mahabharata y el Ramayana, así como los Puranas, las obras teatrales de Kalidasa y textos científicos y matemáticos. Gramática sánscrita. El sánscrito es conocido por su gramática sofisticada y estructurada. La gramática sánscrita se formalizó en las Ashtadhyayi, una obra escrita por el gramático Panini, que es uno de los textos más antiguos y detallados sobre gramática en el mundo. Escritura. El sánscrito originalmente se escribía en una forma de escritura conocida como Devanagari. Otras escrituras antiguas incluyen el Brahmi y sus derivados. La escritura Devanagari se utiliza hoy en día para escribir sánscrito y varios otros idiomas indios, incluido el hindi. Lengua sagrada. El sánscrito se considera una lengua sagrada en el hinduismo, y muchos de sus textos religiosos, como los Vedas y los Upanishads, se mantienen en sánscrito. La recitación precisa de los textos sánscritos se considera un aspecto crucial de muchos rituales religiosos hindúes. Conservación y revitalización. Aunque el sánscrito dejó de ser una lengua hablada en la vida cotidiana, ha sido conservado como una lengua clásica y se ha utilizado continuamente en contextos religiosos, literarios y académicos. En la India moderna, hay esfuerzos para revitalizar el interés en el sánscrito a través de la educación y la investigación.
Influencia internacional. El sánscrito ha influido en otras lenguas, especialmente en el desarrollo del Pali, el Prácrito y, a través de las traducciones, en idiomas europeos. Además, términos sánscritos se han incorporado en la lingüística internacional, la filosofía y otras disciplinas académicas. A pesar de que el sánscrito ha dejado de ser una lengua hablada en la vida diaria, su legado perdura en la rica tradición cultural e intelectual de la India. Su influencia en la literatura, filosofía y religión sigue siendo profunda, y el sánscrito continúa siendo estudiado y respetado en el ámbito académico y religioso. Imperio Maurya, c. 322 a.C. 185 a.C., Chandragupta Maurya, c. 340 a.C. 298 a.C., Chandragupta Maurya fue un líder militar y político que fundó el Imperio Maurya en la India antigua. Aquí hay información más detallada sobre Chandragupta Maurya, orígenes y ascenso al poder. Chandragupta nació alrededor del 340 a.C. en la región de Magadha, en el noreste de la India. Poco se conoce sobre sus primeros años, pero se cree que pertenecía a una familia noble. Asociación con Chanakya. Chandragupta estableció una asociación crucial con Chanakya, también conocido como Kautilya o Vishnugupta, un astuto estratega y asesor político. Juntos, planearon derrocar al gobernante existente, Dhanananda, que gobernaba la región de Magadha. Conquista de Magadha. Con la orientación de Chanakya, Chandragupta llevó a cabo una campaña militar exitosa contra el rey Dhanananda. La batalla de Magadha condujo a la victoria de Chandragupta, marcando el inicio de la dinastía Maurya alrededor del 322 a.C. Expansión del imperio. Chandragupta Maurya no solo consolidó su poder en Magadha, sino que también expandió su imperio hacia otras regiones del norte de la India. Su imperio eventualmente abarcó gran parte del subcontinente. Relación con Seleuco I Nicator. Se registró una famosa alianza entre Chandragupta y Seleuco I Nicator, un general macedonio que gobernaba el imperio seleucida. Según algunos relatos históricos, Chandragupta recibió territorios en intercambio de elefantes de guerra indios. Establecimiento de la capital. Chandragupta estableció la capital de su imperio en Pataliputra, moderna Patna, una ciudad estratégicamente ubicada en la región de Magadha, a orillas del río Ganges. Retiro y conversión al jainismo. Después de un tiempo en el poder, Chandragupta se retiró de la vida política. Según algunas fuentes, se dice que abandonó sus responsabilidades reales y se convirtió al jainismo, adoptando una vida ascética. Muerte y legado. Chandragupta Maurya falleció alrededor del 298 a.C. Después de su retiro, su hijo Bindusara asumió el trono. El legado de Chandragupta Maurya reside en la fundación del poderoso Imperio Maurya, que desempeñó un papel crucial en la historia india antigua. Chandragupta Maurya, con la ayuda de Chanakya, dejó una huella significativa en la historia de la India al establecer un imperio que influiría en el curso de la civilización india durante siglos. Su audacia militar y habilidades políticas son destacadas en las crónicas históricas de la India antigua. Bindusara, c. 320 a.C. 273 a.C., Bindusara fue el segundo emperador de la dinastía Maurya en la India antigua y sucedió a su padre, Chandragupta Maurya, en el trono. Aquí hay información más detallada sobre Bindusara. Ascenso al trono. Bindusara ascendió al trono alrededor del 298 a.C. tras la retirada de su padre, Chandragupta Maurya, quien se había vuelto hacia una vida ascética. Extensión del imperio. Bindusara continuó la expansión del imperio Maurya iniciada por su padre. Su reinado se caracterizó por la conquista de nuevas regiones y la consolidación del poder en el subcontinente indio. Relación con Asoka. Bindusara tuvo un hijo llamado Asoka, que más tarde se convertiría en uno de los emperadores más famosos de la India. La relación entre Bindusara y Asoka fue significativa, aunque Asoka no fue el hijo mayor. Conocimiento de las fuentes históricas. La información sobre el reinado de Bindusara es limitada, ya que las fuentes históricas de la época son escasas. La mayor parte de lo que se sabe sobre Bindusara se deriva de inscripciones y registros más tardíos. Gobierno y administración. Aunque Bindusara continuó muchas de las políticas administrativas de su padre, se sabe menos sobre su estilo de gobierno en comparación con Chandragupta y Asoka. La administración del imperio se basó en una estructura organizada con gobernadores provinciales. Relaciones exteriores. Bindusara tuvo contactos con la región helénica a través de embajadas con el rey seleucida, Antíoco I Sóter. La famosa embajada de Megasthenes, un embajador griego, a la corte de Bindusara proporcionó detalles sobre la administración y la vida en la India antigua. Muerte y sucesión.
Bindusara gobernó durante alrededor de 25 años y murió alrededor del 273 a.C. Su hijo Asoka lo sucedió en el trono después de una disputa sucesoria. Bindusara es a menudo eclipsado por la fama de su hijo Asoka, cuyo reinado se destaca por sus conversiones religiosas y políticas. Sin embargo, Bindusara desempeñó un papel crucial en la continuación y consolidación del Imperio Maurya. Asoka, c. 268 a.C. 232 a.C., Asoka, también conocido como Asoka el Grande, fue uno de los emperadores más influyentes de la dinastía Maurya en la India antigua. Su reinado marcó una transición significativa en su vida personal y en las políticas imperiales. Aquí tienes información más detallada sobre Asoka. Ascenso al trono. Asoka nació alrededor del 304 a.C. y ascendió al trono después de la muerte de su padre, Bindusara, alrededor del 273 a.C. Su camino al trono estuvo marcado por una disputa sucesoria, que se resolvió con su victoria. Guerra de Kalinga, c. 261 a.C. Uno de los eventos más significativos de la vida de Asoka fue la Guerra de Kalinga, que tuvo lugar alrededor del 261 a.C. La brutalidad y la violencia de la guerra impactaron profundamente a Asoka, llevándolo a buscar un enfoque más pacífico y compasivo. Conversión al budismo. Después de la Guerra de Kalinga, Asoka experimentó un cambio espiritual. Se convirtió al budismo y adoptó los principios de la no violencia, ahimsa, la tolerancia religiosa y el respeto por todas las formas de vida. Su conversión tuvo un impacto significativo en sus políticas y en la administración del imperio. Edictos de Asoka. Asoka es conocido por sus edictos, inscripciones talladas en pilares y rocas que se dispersaron por todo el imperio. Estos edictos proporcionaban directrices morales y éticas, promovían la tolerancia religiosa y abogaban por la prosperidad y el bienestar del pueblo. Promoción del budismo. Asoka desempeñó un papel fundamental en la promoción del budismo tanto en su imperio como en otras partes del mundo. Envió misiones budistas a varios lugares, incluidos Sri Lanka y el mundo helenístico. Construcciones y desarrollo social. Durante su reinado, Asoka emprendió proyectos de construcción significativos, incluidos estupas y monasterios budistas. También se preocupó por el bienestar social y el desarrollo económico de su imperio. Muerte y legado. Asoka gobernó hasta su muerte alrededor del 232 a.C. Su reinado dejó un legado duradero en la historia de la India. Aunque la dinastía Maurya declinó después de su muerte, su influencia en la promoción de valores humanitarios y éticos perduró en la memoria colectiva. El impacto de Asoka en la historia india es significativo, y su enfoque en la justicia, la no violencia y la tolerancia sigue siendo admirado hasta el día de hoy. Su contribución al budismo y sus esfuerzos por promover la paz y el bienestar social han dejado una huella perdurable en la India y más allá. Declive. El declive del Imperio Maurya fue un proceso gradual que involucró una combinación de factores internos y externos. Aunque no hay una explicación única para el declive, se pueden identificar varios elementos que contribuyeron a la desintegración del imperio. Disputas sucesorias. Después de la muerte de Asoka, se produjeron disputas sucesorias entre sus descendientes para ocupar el trono. Estas luchas internas debilitaron la estabilidad y la unidad del imperio. Inestabilidad política interna. El imperio experimentó inestabilidad política debido a la lucha por el poder entre diferentes facciones y gobernantes regionales. La falta de un liderazgo fuerte y centralizado contribuyó al debilitamiento del imperio. Presiones externas. Invasiones y presiones externas también jugaron un papel en el declive. Las incursiones de los pueblos extranjeros, como los grecobactrianos y los indoescitas, ejercieron presión sobre las fronteras del imperio, debilitando su posición. Desafíos económicos. Factores económicos, como la presión fiscal excesiva y la mala gestión de los recursos, contribuyeron a los desafíos económicos. La carga impositiva y las dificultades económicas afectaron a la población y debilitaron la base financiera del imperio. Descontento social. Las políticas impopulares, la presión fiscal y las disputas políticas pueden haber generado descontento entre la población. La falta de conexión entre el gobierno central y las regiones periféricas también pudo haber alimentado tensiones sociales. Fragmentación territorial. El imperio se fragmentó en reinos más pequeños y regiones autónomas. Estos reinos independientes surgieron a medida que las provincias declararon su independencia, debilitando aún más la estructura imperial. Cambio cultural y religioso. Cambios en la cultura y la religión también pueden haber contribuido al declive. Después de Asoka, el budismo comenzó a declinar en la India, y las nuevas dinastías y reinos podrían haber adoptado otras formas de gobernabilidad y sistemas de creencias.
Factores geográficos. La vasta extensión geográfica del imperio también presentó desafíos logísticos en términos de administración y defensa de las fronteras. Las distancias entre las regiones podrían haber dificultado la respuesta rápida a las amenazas externas. En general, el declive del Imperio Maurya fue un proceso multifacético que involucró una combinación de factores internos y externos. Esta desintegración gradual abrió el camino para nuevas dinastías y reinos en la historia de la India antigua. Chandragupta I, c. 320 d.C. 335 d.C., Chandragupta I fue el fundador de la dinastía Gupta en la India antigua y un gobernante clave que estableció las bases para uno de los periodos más prósperos y culturalmente ricos de la historia india. A continuación, se detalla información sobre Chandragupta I, ascenso al trono. Chandragupta I ascendió al trono alrededor del año 320 d.C. Su acceso al poder marcó el inicio de la dinastía Gupta, que llegaría a ser conocida como una de las eras más destacadas en la historia de la India. Matrimonio estratégico. Chandragupta I llevó a cabo un matrimonio estratégico que fortaleció su posición política. Se casó con Kumara Devi, una princesa Lichavi de la región de Lichavi, lo que ayudó a consolidar alianzas y aportar estabilidad a su reino. Expansión territorial. Durante su reinado, Chandragupta I expandió su territorio mediante conquistas y alianzas políticas. Su habilidad para consolidar y expandir su reino contribuyó a la creciente influencia de la dinastía Gupta en la región. Establecimiento de la capital. Chandragupta I estableció su capital en Pataliputra, actual Patna, una ciudad estratégicamente ubicada en la región de Magadha. La elección de esta ubicación subraya la importancia de la región en términos de política y comercio. Desarrollo de la cultura Gupta. Chandragupta I desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la cultura Gupta. Su reinado marcó el comienzo de una era de florecimiento en las artes, la literatura y la arquitectura, que alcanzaría su apogeo bajo sus sucesores. Arte y literatura. Durante el reinado de Chandragupta I, se produjo un florecimiento del arte y la literatura. Se construyeron templos y se promovieron las artes, estableciendo las bases para la rica tradición cultural de la dinastía Gupta. Muerte y sucesión. Chandragupta I gobernó hasta su muerte alrededor del 335 d.C. Su hijo, Samudragupta, le sucedió en el trono. Samudragupta continuaría las políticas de expansión y contribuiría aún más al esplendor de la dinastía Gupta. El reinado de Chandragupta I marcó el inicio de la brillante época de los Gupta, que sería recordada como una edad dorada en la historia de la India. Su liderazgo y las bases que estableció contribuyeron significativamente al esplendor cultural y político que caracterizó a la dinastía Gupta. Samudragupta, c. 335 d.C. 380 d.C., Samudragupta fue uno de los emperadores más destacados de la dinastía Gupta en la India antigua. Su reinado marcó una fase crucial en la historia india y contribuyó significativamente al esplendor y la expansión del imperio. Aquí hay información detallada sobre Samudragupta. Ascenso al trono. Samudragupta ascendió al trono alrededor del año 335 d.C. como sucesor de su padre, Chandragupta I. Su ascensión consolidó la dinastía Gupta y sentó las bases para uno de los periodos más prósperos en la historia de la India. Política de expansión. Samudragupta fue un gobernante militarmente talentoso y llevó a cabo una política de expansión agresiva. A través de una serie de campañas militares, extendió significativamente las fronteras del Imperio Gupta. Conquistas militares. Realizó varias conquistas militares exitosas en diversas direcciones. Su campaña hacia el sur llegó hasta Kanchipuram, mientras que en el norte derrotó a los reyes y jefes tribales. Su dominio se extendió desde el Himalaya hasta el río Narmada. Política de generosidad.